Muy bien, para hacer este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a ver que lo que me pide es responder varias cosas respecto a esta función. Y me pide elegir cuál es su comportamiento, es decir, cómo se comporta en sus extremos, cómo eleva y cómo cae, cuáles son sus ceros, cuáles son los ceros que atraviesa, cuáles son los ceros que únicamente toca el eje X y también la intersección con el eje Y, y me pide graficar la función de este polinomio. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo. Para empezar, me pide aquí que considere esta función polinómica y obtenga yo sus elementos, digamos, para saber cómo se comportan los extremos. Entonces, rapidísimo. Para empezar, nosotros ya sabemos cómo determinarlo. Entonces, en este caso tendría yo x de aquí, x cuadrada de aquí y x de aquí. X por x cuadrada por x al final me va a dar x cuarto. Ok, recordemos un poquito de las reglas que nosotros ya sabíamos previamente, que es básicamente esto, que me dice que siempre cuando sea un par positivo, va en este caso a subir y a subir. Entonces, en este caso voy a indicar yo que aquí lo que va a suceder es que se eleva hacia la izquierda y se eleva hacia la derecha. Ok, entonces, bueno, yo ya sé cómo funciona esto. Ahora, vamos con la siguiente parte. Me pide hallar los ceros donde el gráfico atraviesa el eje X. Ok, para esto vamos a saber primero lo siguiente. Siempre que yo tenga ceros elevados a una potencia impar, es decir, 1, 3, 5, 7, etcétera, va a atravesar el punto, es decir, mi gráfico va a lucir así o así. Y cuando yo tenga ceros elevados a potencias pares como 2, 4, 6, 8, etcétera, vamos a ver que luce como una U o como una N. Entonces lucen de esas dos maneras. Ahora, en este caso vamos a ver. Tengo yo tres ceros en este caso. Entonces, en este caso de este X más 3, obtendría yo un cero que sería menos 3. Y como está elevado a una potencia impar, vamos a decir que va a atravesar. Entonces aquí yo diría que atraviesa un menos 3. Ok, vamos con el que sigue. De aquí yo obtendría un menos 1 y como está elevado a una potencia par, vamos a decir que únicamente toca. Y finalmente, de este dice x menos 1, que sería entonces un 1, y como está elevado a una potencia impar, va a atravesar, entonces significa que vamos a colocar una coma aquí. Ok, ya tengo todos esos elementos directamente dados sobre los ceros, entonces pues bueno, ya sé esto. Y ahora para hallar la intersección, lo único que voy a hacer es una sustitución simple. En esa función voy a sustituir con 0. Es decir, f de 0 va a ser igual a 0 más 3, que multiplica a 0 más 1 al cuadrado por 0 menos 1. Entonces 0 más 3 es 3, 0 más 1 es 1, al cuadrado es 1, 0 menos 1 pues es menos 1, 3 por 1 3, por menos 1 menos 3. Y entonces ya tengo yo aquí este dato. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de graficar este polinomio. Y pues bueno, para eso lo que voy a hacer es primero ver qué es lo que está pasando. Vamos a colocar mis puntos primero. Vamos a empezar por colocar este que me dice que es la intersección con el eje Y, que sería menos 3. Entonces coloco aquí un puntito. Vamos con el siguiente, que sería, aquí está, que sería menos 3, menos 1 y 1. Es decir, menos 3 aquí, menos 1 aquí y 1 aquí. Ok, entonces ya tengo el elemento del menos 3 que está en Y y esos 3 que están en X. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa exactamente para determinar su comportamiento. Primero, quedamos que esta se eleva tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces me voy a colocar aquí y vamos a ver qué sucede en menos 3. Menos 3 me dice que es un cero donde el gráfico atraviesa el eje X. Entonces, como atraviesa, y debo cumplir con que se eleve hacia la izquierda, entonces vamos a elegir o este o este. El que se eleva hacia la izquierda es el segundo, porque si vemos, pues viene, digamos que aquí una elevación hacia la izquierda, entonces coloco este. Vamos con el siguiente. En uno me dice que también atraviesa
y que se eleva hacia la derecha. Y en este caso, el que atraviesa y eleva a la derecha es esta opción. Entonces la voy a elegir. Finalmente, me voy a colocar en este punto, que es el que me dice que únicamente está tocando en -1, y vamos a trazarlo bajo lógica. En este caso, digamos que este punto necesita cachar el cachito de aquí y además llegar a este punto. Entonces, como necesita llegar a ese punto y únicamente tocar, tendría que ser o este. Para que pueda cachar este pedazo y llegar a este, pues el que más lógica tiene es este, para que pueda realizar un movimiento más o menos de la siguiente manera, que pueda bajar, cacharlo aquí y bajar a este. Y entonces no se vea, digamos, que raro. Entonces, ya que sabemos cómo se va a comportar, pues lo único que hago es seleccionarlo. Y en este caso, pues quedamos que el que lo seleccione es este y lo grafico. Y queda de esta manera mi gráfico. Ya nada más lo verificamos y ya queda este ejercicio. Ok, vamos a realizar otro. Ok, en este caso vamos a realizar exactamente lo mismo. Vamos a ver primero cómo es que se comporta. De aquí yo obtendría una X, de aquí yo una X y de aquí una X. Y todos son positivos, entonces X por X por X es igual a X cúbica. Ok, vamos a recurrir tantito a nuestras reglitas para recordar cómo se comporta. Y en este caso, esta es una impar positiva, es decir, va a bajar y subir. Es decir, esta vamos a poder decir que cae y luego se eleva. Cae hacia la izquierda y se eleva hacia la derecha. Ok, ya sé cómo se comporta, entonces ya podemos quitar esto. Y ahora sí, vamos a proceder a hallar los ceros. En este caso, los ceros, ¿cuáles serían? Pues de aquí obtendría -1, 1 y son 1 positivo y 3. Ok. En este caso, todos tienen una potencia impar, por lo tanto, todos van a atravesar el gráfico. -1, 1 y 3. Ahora dice, ceros donde el gráfico toca pero no atraviesa, no hay, porque como no hay ninguno que esté elevado a la 2, a la cuarta, a la sexta, etcétera, simplemente voy a decir que no hay ninguno. Y finalmente me pide ya la intersección con el eje Y del gráfico. Recordemos que para esto voy a sustituir con 0 en la función. Entonces rápidamente vamos a hallar f de 0. F de 0 sería igual a 0 más 1 por 0 menos 1 por 0 menos 3. Ok, entonces 0 más 1 es 1, 0 menos 1 es menos 1, 0 menos 3 es menos 3, entonces 1 por menos 1 es menos 1, por menos 3 es 3 y ya quedó. Entonces vamos a colocar que la intersección con el eje Y es justamente el número 3. Y vamos a comenzar ahora sí a dibujar nuestro gráfico para ver cómo es que queda, tomando en cuenta lo que ya obtuve yo. Entonces aquí dice, ceros donde el gráfico, bueno, vamos a colocar primero los puntos en X y en Y. Entonces, de aquí dice que sería 3 en y los puntos en X son -1, 1 y 3, -1, 1 y 3. Y ahora sí, vamos a comenzar a trazar este gráfico. Ok, este gráfico quedamos que va a caer y luego se va a elevar. Entonces, como va a caer y luego se va a elevar, necesito elegir los puntos con base a esa información. Entonces, cae y se eleva. Y ahora sí, vamos a ver. Me dice que todo se atraviesa. Entonces, voy a comenzar con este punto. Este punto me dice que debe caer hacia la izquierda. Los puntos que recordamos que atraviesan son este o este. Entonces, el que está cayendo hacia la izquierda es este. Y vamos ahora con el otro extremo que me dice que se debe elevar a la derecha y atravesar, y el que se eleva a la derecha y atraviesa es este. Está elevándose aquí, entonces ya quedó. Finalmente vamos a colocar el punto que va aquí. Los puntos en Y digamos que no varían porque nos estamos basando en la información sobre todo de X. Y ya nada más, este también atraviesa y para que haga lógica, pues debe venir desde acá y luego unirse de acá. Es decir, va a tener un comportamiento más o menos de la siguiente forma, para que me lo pueda imaginar, que sería así, para que puedan unirse. Entonces, el punto que yo debería usar, pues es lo que me dé hincapié a eso, y el que más se le parece en este caso, pues sería este para que pueda venir del punto de arriba y luego tocar el punto de abajo, bueno, unirse con el punto de abajo. Entonces selecciono este y ahora sí, vamos a ver,
Vamos a ver cómo es que queda este gráfico. Perdón, es que borré ahí algo. Ok. Y queda de esta manera. Ya nada más vamos a verificar nuestra respuesta. Y ya quedó. Ok, vamos a realizar un último ejemplo. Y en este caso es ligeramente más complejo, pero no, pues, no tenemos ningún problema en la resolución, porque está igual muy simple, que sería aquí menos x cuadrada, que multiplica a x cuadrada, que multiplica a x, que al final me va a quedar como menos x quinta. Ok, vamos a recordar rápidamente cuáles son las reglas, que en este caso son estas. Ay, son estas. Y me dice que una impar negativa lo que realiza es una elevación del lado izquierdo y una bajada del lado derecho. Entonces, esta va a subir y bajar. Entonces ya nada más vamos a seleccionar la opción adecuada para eso, que es se eleva y cae. Ok. Entonces, pues bueno, ya quedó ahora sí. Vamos a borrar lo que ya no ocupamos y vamos a proceder a hablar de los ceros. Ok, entonces vamos a obtener los ceros. De aquí, en este caso, de aquí obtengo un 0, de aquí obtengo un 2 y de aquí obtengo un menos 1. Y vamos a colocar cuáles son los que atraviesan y cuáles son los que tocan. Recordamos que los que tocan están elevados al cuadrado y los que atraviesan están elevados a la 1, a la 3, a la 5. Y también, bueno, igual los cuadrados podrían ser a la cuarta, a la sexta, etcétera. Ok, entonces aquí, que atraviesa el eje X, el único que está elevado a una potencia impar es este. Entonces voy a colocar únicamente menos 1. Y que esté elevado a una potencia par sería 0 y 2. Entonces ahí yo tengo 2 puntos. Y finalmente, para saber cuál sería la intersección con el eje Y, vamos a sustituir con 0, que me quedaría que f de 0 es igual a menos 0 al cuadrado por 0 menos 2 al cuadrado por 0 más 1. Entonces 0 al cuadrado es 0 por menos de 0. 0 menos 2 al cuadrado sería un 4. Y 0 más 1 pues es 1. 0 por 4 por 1 me va a dar 0. Entonces aquí ya nada más colocamos justamente eso, el 0. Ok, vamos a colocar entonces ahora sí, ya con toda esta información, nuestro gráfico. Y en este caso, pues bueno, rapidísimo. Sobre Y me dice que me voy a encontrar en 0, es decir, en este punto. Y en X me dice que va a ser menos 1, 0 y 2. Entonces, menos 1, 0 y 2. Ahí está. De hecho, vemos que en X y en Y va a ser prácticamente el mismo punto. Bueno, de hecho, va a ser el mismo punto. Y vamos a proceder a colocar la información al respecto. Quedamos que se eleva y cae. Ok, entonces me dice que en este punto, en el de menos 1, se debe de elevar. Y si observamos nuestra información, me dice que este va a atravesar. Entonces, menos 1 se debe de elevar. El único que eleva hacia la izquierda es este y que atraviesa también. Entonces, coloco ese. Y vamos con el siguiente. 2 me dice que debe tocar, pero no atravesar, es decir, únicamente tocarlo. Y en este caso quedamos que cae, por lo tanto, el único que cae es este. Y ya nada más, este me dice que también va a tocar, pero no atravesar. Entonces, para que me haga lógica cómo funciona, pues imaginando ya un poco de cómo funciona nuestro gráfico, lo que pasaría es que aquí baja para tocar este punto y vuelve a bajar para llegar a este otro. Es decir, tendría que lucir de esta manera para que pudiera yo obtener el gráfico adecuado. Entonces coloco mi punto, que sería aquí, y que sería que baja y baja, y ya nada más graficamos, y ya quedó nuestro gráfico. Nada más procedemos a revisarlo, y ya quedó. Y sería todo por este video.